¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Mi orgullo me sacó del jardín, pero su humildad colocó el jardín en mí. Mas si vendiere lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Dilo, dilo, dilo. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él.
orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Dile, y si vendí lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Tu amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Queremos conocerte. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Oh, Jesus. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Hola a todos, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo vive en Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Es un honor, un placer, una bendición que podamos compartir domingo tras domingo la palabra de Dios. Bienvenidos, como decía antes, a vuestra casa. Sentiros cómodos y sentiros bienvenidos. Para nosotros es una bendición que domingo tras domingo podamos aprender la palabra de Dios, podamos compartir tiempo como familia en Cristo, como hermanos en la fe. Nada, ya estamos terminando verano, ya se notan un poquito las temperaturas, esta bajada de temperatura, sobre todo en Madrid, ha sido importante, así que bueno, ya esta semana también comenzaron los niños el colegio, o sea que espero que haya estado bien esta semana. Recordad que debemos de orar mucho por nuestros hijos e hijas, ¿sí? Son ellos los que se están exponiendo semana tras semana, día tras día, para estar en el colegio, formándose, y nosotros como padres y madres debemos de estar orando por nuestros niños. No solamente por los nuestros, sino por todos los del mundo, por todos los niños. Recordad lo que Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos de orar y de tener presente siempre a nuestros niños y a nuestras niñas, cubriéndolos siempre con oración y con bendición. ¿Listo? Entonces espero, como decía, que hayáis tenido una semana muy buena, con referencia no solamente al colegio, sino que el Señor haya abierto las ventanas de los cielos y haya derramado sobre cada vida, sobre cada corazón, de su misericordia, de su gracia, de su amor incondicional. Sin más, así que vamos a prepararnos para darnos un banquete espiritual. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Es algo que todo cristiano y toda cristiana debe de anhelar, el aprender cada día más y más la palabra de Dios. Recordemos que nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios, son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, para así poder crecer en conocimiento, crecer en nuestra fe, pero también saber por dónde Dios quiere que nos movamos en nuestro andar diario. Así que ahí donde estás, por favor, recuerda
tener tu Biblia al lado, abrirla, si es en modo digital, conectarla. Igualmente lo que siempre digo, es importante que tengáis también con vosotros un bloc de notas, un cuaderno, con un boli para ir apuntando. Toda enseñanza es buena, ¿sí? Siempre y cuando la comparemos. ¿Acordáis lo que estábamos enseñando la semana pasada de cómo hacían los hermanos en Berea con referencia a las enseñanzas de Pablo y Silas? Que ellos comparaban todas las enseñanzas de ellos con la palabra de Dios, pues igual hay que hacer. Por eso es importante que a lo largo de la semana revisemos, escudriñemos las escrituras, escudriñemos las enseñanzas y pongamos en práctica lo que vemos domingo tras domingo. Así que, sin más, vamos a meternos en materia. Te invito a que por favor me acompañes. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Y dice así: Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacer saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Antes de comenzar este estudio, es necesario que pongamos este tiempo en manos de Dios. Así que, por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a dejar que Dios sea el que se mueva en estos momentos, en esta enseñanza, en cada vida y en cada corazón. Padre amado, te damos gracias infinitas, Señor, por permitirnos un domingo más estar ante tu presencia, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, escudriñando las Escrituras, Señor, y conociendo, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, que seas tú, Señor, hablando las verdades, las enseñanzas y la palabra que tú tengas hoy para tu pueblo, Señor. Que seas tú, Padre amado, abriendo mentalidad, abriendo corazón, Señor, abriendo la vida de cada uno de mis hermanos que me están viendo en este momento, para que tu palabra, Señor, radique en cada uno de ellos, Señor, y que seas tú haciéndolos crecer hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, muévete con libertad, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El rey David. David fue uno de los hombres más importantes en la Biblia. Dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Fijaros, menudo adjetivo más grande, ¿no? Que ojalá nos lo pudieran decir a nosotros algún día como cristianos. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el rey David cayó en grandes pecados. Aún siendo conforme al corazón de Dios, cayó en grandes pecados como fueron el adulterio, el asesinato, pero fue perdonado y restaurado por Dios. En esta parte que acabamos de leer, del rey David, podemos apreciar varias cosas que nos van a servir como enseñanza para nuestras vidas. David, en este momento, ya no era ese jovencito que mató a Goliat con la piedra, ¿no? Más o menos David podía tener por ese tiempo alrededor de unos 50 años aproximadamente. Esto nos enseña que en cualquier momento de nuestra vida podemos llegar a caer si no estamos afianzados. Que si no fuera por la gracia de Dios, que es la que nos sostiene, la que nos da vida,
podríamos caer en un precipicio sin fondo, en ese precipicio que lleva a la vida eterna. Debemos de cuidarnos, debemos de estar pendientes, debemos de estar alerta qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana, cómo la estamos manejando, cómo estamos haciendo las cosas conforme a los ojos de Dios. ¿Sí? O sea, la vida cristiana es día tras día, momento tras momento, instante tras instante. ¿Sí? Es algo que siempre yo he dicho. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, no es saber quién llega el primero, es una carrera de resistencia y hay que estar pendientes día tras día hasta llegar a la meta. Es por eso que el estudio que vamos a ver hoy lleva por nombre Mantente firme en el camino. La palabra de Dios nos exhorta a que nos mantengamos firmes. Y algo que está firme no se mueve, es algo que está bien sustentado, bien arraigado, que está con unos cimientos fuertes. Por supuesto, nadie que esté firme en la palabra, que esté firme en la fe de Dios, hoy va a estar arriba, mañana va a estar abajo. Es decir, debemos de tener uniformidad, debemos de nunca menguar nuestra fe, sino al contrario, que cada día sea ampliada. ¿Y cómo ampliamos nuestra fe? Con comunión con Dios, con lectura de la palabra, con estudio de la palabra, con alabanza. Es decir, que nuestra relación con Dios sea cada día más y más íntima. Eso va a hacer que nuestra fe crezca y nos mantengamos más afianzados en el camino por el cual Dios nos ha puesto. El permanecer firmes, el ser constantes en nuestros caminos, traerá grandes recompensas, recompensas de bendición, recompensas de felicidad, recompensas que solo Dios nos puede dar. Como hijos de Dios debemos velar día a día, noche a noche. ¿Qué significa velar? Significa estar despiertos, pero no estamos hablando de estar despiertos a nivel físico, ¿sí? No se trata de pasar los días enteros sin dormir. No, de eso no está hablando la palabra. Cuando nos dice velad es que estemos atentos, es que estemos preparados, es que estemos dispuestos para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que si comenzamos la carrera, si comenzamos la lucha en la cual Dios nos trae, podamos llegar a la meta. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, he corrido la buena carrera, he llegado a la meta. Que nosotros como cristianos también lo podamos decir un día. Señor, hemos corrido la carrera que tú nos has puesto. Y que el Señor nos pueda felicitar y nos pueda decir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Qué mayor bendición que Dios se sienta orgulloso de nosotros, de que nuestra vida permanezca firme en su camino. Esta enseñanza del rey David que acabamos de leer, vamos a desgranarla. ¿Por qué vamos a desgranarla? Porque es una historia que nos trae muchas enseñanzas a nuestra vida cristiana. Así que sin más, ¿estás listo? ¿Preparado? Pues vamos allá, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Qué bendición que uno como hijo o hija de Dios pueda sumergirse, como dice la alabanza, en el río de su espíritu. Así que comenzamos. 1 en Romanos. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 nos dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Cuando los ejércitos de Israel salen a pelear, el rey David tuvo que salir con ellos. Él ya lo había hecho en muchas ocasiones, porque es como antiguamente debía de ser. El rey debía de ir con su ejército. Pero por alguna razón, David en esa ocasión no salió, sino que se quedó en el palacio y decidió enviar a su ejército solo, quedándose él descansando en Jerusalén. ¿Qué aprendemos con esto? ¿Por dónde vamos a encauzar la enseñanza en este primer punto?
Mirad, el responder a nuestras acciones, a nuestras responsabilidades es necesario para el correcto funcionamiento de cualquier sociedad. Para podernos mover en el mundo día a día debemos de responder por nuestras obligaciones. Y lo mismo sucede en el ámbito cristiano. Debemos de responder a nuestras responsabilidades cristianas. De una manera o de otra, tenemos que hacer frente a lo que Dios nos ha estipulado, a lo que Dios nos ha puesto, tanto en el área del mundo, en el área del día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros seres queridos. Sí, tenemos unas obligaciones en la sociedad. Obviamente también tenemos unas obligaciones como cristianos. Por ejemplo, existen leyes, mandatos, normas que debemos de obedecer. ¿Qué sucede si un ciudadano de a pie no cumple las normas establecidas por el Código Civil, por los ayuntamientos, por la policía? ¿Qué sucede? Pues que obviamente recibe una sanción, una multa. ¿Qué sucede cuando un cristiano no cumple con su responsabilidad en el campo de Dios, en nuestra vida cristiana? Pues que recibe las consecuencias establecidas por Dios. ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor Jesús? El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué significa guardar los mandamientos de Dios? No significa entonces que me los apunto y los guardo. Eso no se está refiriendo Dios. Se está refiriendo a que debo de cumplir los mandamientos que Dios establece. Debemos de saber cuáles son, conocerlos, comprenderlos y ponerlos en práctica. Guardar esos mandamientos. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Guardar los mandamientos que Dios nos da. Cumplir la responsabilidad, ¿sí me explico? Es simplemente rendir cuentas por las acciones que uno realiza. Como decía antes, nosotros damos cuenta a las autoridades, a la policía, a los ayuntamientos, a nuestro jefe de lo que realizamos. Igualmente tenemos la responsabilidad de dar cuentas a Dios de lo que hacemos en nuestra vida diaria. La falta de responsabilidad, el ser un cristiano irresponsable, fue el primer paso en falso que tuvo el rey David. Y tú me dirás, ¿dónde está la responsabilidad de David? Acordémonos lo que él hizo, no fue con su ejército a la lucha, cuando él como rey en ese tiempo debía de hacerlo. Dejó su responsabilidad como rey apartada y puso su prioridad como hombre por delante, y es quedarse en el palacio. Miremos lo que dice la palabra de Dios en referencia a la responsabilidad. Romanos capítulo 14, versículo 12 de la Nueva Traducción Viviente. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. El Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros, como sus hijos, una responsabilidad. ¿Sí? Como verdaderos hijos de Dios debemos de cumplirla al pie de la letra. Las normas, las indicaciones que Dios nos da, no podemos saltarlas ni modificarlas en ningún momento. Dado que si lo hacemos, deberemos de darle cuenta de nuestros actos a Dios. Y tú que me estás viendo me dirás, puedes preguntarte, ¿qué responsabilidad tengo yo como cristiano? El ser cristiano no es solamente el aceptar a Dios, a Cristo como nuestro Salvador, recibir la salvación y ya, chimpón, se acabó. No, es decir, nuestras responsabilidades van mucho más allá. Te voy a enumerar algunas para que veamos cuáles son algunas de las responsabilidades que como cristiano tenemos. Mirad, por ejemplo, todo cristiano debe aprender a amar y a confiar en el Señor. Todo cristiano debe de amar a Dios por encima de todo. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos da? El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No podemos, como enseñábamos la semana pasada, poner nada en el lugar de Dios.
Él el primero, Él las primicias, y debemos de amarlo sobre todas las cosas, pero también confiar en Dios. No podemos intentar solucionar las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestro propio pensamiento. Debemos de consultar con Dios todo lo que hacemos. No podemos ir como kamikaze loco a intentar solucionar el mundo o incluso nuestra propia vida por nuestras propias fuerzas, porque entonces vamos a estar condenados a caer, a fracasar. Debemos de confiar en Dios. Cuando Él hace las cosas, las hace por algo. Dios, como siempre he dicho, en Dios no existen las casualidades. Él es perfecto y Él todo lo hace con un motivo. Entonces aprendamos a confiar en Dios. Ante la adversidad aprendamos a confiar en Dios. Cuando nos encontremos encerrados y veamos que no hay salida, aprendamos a confiar en Dios, porque Él es el que nos va a dar la salida. Recordemos algo, Jesús, el Dios eterno, jamás nos va a dar más de lo que podamos soportar. Aprendamos a confiar en Dios. Es algo que hoy en día le hace falta a mucho cristiano. Mucho cristiano intenta ante las adversidades solucionarlas él mismo y no aprende a confiar en Dios. Otra responsabilidad es sobre el cristiano. Todo cristiano debe mantener comunión con Dios mediante la oración y la lectura de la palabra. Pongo el mismo ejemplo. No es que entonces ya he recibido a Cristo, he pasado al frente en mi iglesia, lo he recibido, soy salvo, ya se acabó. No, todos los días debemos de tener una oración con Dios y tener lectura de la palabra con Dios, aprender la palabra. Esa es una responsabilidad del cristiano. El cristiano que no ora, el cristiano que no lee la palabra es un cristiano irresponsable. Es un cristiano kamikaze, es un cristiano soberbio que piensa que por él solo puede hacerlo todo. Otra obligación, otra responsabilidad del cristiano. Todo cristiano debe buscar la manera de crecer en el Señor. Fijaros, todo cristiano debe de buscar la manera de crecer en el Señor. ¿Cómo crezco? Aprendiendo la palabra, poniendo la palabra en práctica. No solamente memorizarla, que hay que memorizar la palabra. Hay mucho cristiano que piensa que no, que la palabra, ¿para qué la voy a memorizar? Porque es la espada con la cual luchamos día tras día y con la cual podemos defendernos. El cristiano que no conoce la palabra, ¿cómo va a afrontar esta vida? El cristiano que no ora, el cristiano que no lee la palabra es un cristiano vacío. Es un cristiano que no cumple la responsabilidad que Dios ha puesto en su vida y por ello tendrá que dar cuentas a Dios. Otra, todo cristiano debe buscar la manera de ser obediente. ¿Obediente a quién? Obediente a Dios. Sí o sí, o sea, no, cuando Dios da un mandato no es, Señor, no sé, a lo mejor puede ser, no. Todo cristiano debe de ser obediente a la palabra de Dios y dejar que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo. Mira, te digo algo. Si tú eres obediente a lo que Dios te dice, tu vida está guiada por el Espíritu Santo. Tu vida va a ser llena de gloria, tu vida va a ser llena de salvación, tu vida va a ser llena de victoria, pero tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Si tú no obedeces a lo que Dios estipula en tu vida no está dirigida por el Espíritu Santo. Tu vida está condenada a perderse. Seamos obedientes a nuestro Padre, porque Él todo lo que hace, lo hace por amor a nosotros, lo hace por nuestro bien, lo hace porque nos ama con un amor que, tal y como dice la palabra, que llegó a dar a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una última responsabilidad, hay muchas más, solo te estoy dando algunas. Todo cristiano debe de amar a su prójimo. ¡Wow! Nos tocaron. ¡Ay! Estamos tocando terreno pantanoso. Aquel cristiano que no ama a su prójimo no puede llamarse cristiano.
¿Qué enseñanza, qué dos mandamientos nos dio el Señor Jesús? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel compañero de trabajo que te ha hecho una mala jugada, que te ha quitado esa venta, que no te ha apoyado cuando tú más lo necesitabas, ámalo. A ese familiar que no hace las cosas correctamente, que no se preocupa por ti, que ni siquiera te da una llamada, ámalo. A esa madre que has discutido con ella, que quizá piensas que la razón la tenías tú y has dejado de hablarte con ella, ámala. Primeramente, porque es tu prójimo y segundo, porque es tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo, tal y como el Señor nos amó en la cruz del Calvario. Dio su vida por todos, sin excepción. Entonces es importante que nosotros seamos en ese sentido igual a como Cristo lo hizo. Es el propio Señor el que nos está diciendo ama a tu prójimo y como cristianos debemos de hacerlo. Ahora es momento de responderte una pregunta, después de ver todos estos puntos, y es la siguiente: ¿estoy cumpliendo mi responsabilidad como cristiano? Según nos enseña la palabra de Dios, David, el rey David, bajó la guardia quedándose en el palacio en lugar de salir a pelear, en lugar de salir a la lucha con el ejército de Israel. David optó por una vida fácil. Cuando su ejército estaba peleando, él prefirió quedarse en el palacio. En ese mismo momento fue cuando él falló. Bajó la guardia, se relajó y ¿esto qué le sucedió? Que se debilitó espiritualmente. Su falta de responsabilidad debilitó espiritualmente a David. David se quitó su armadura de soldado y cayó en la batalla espiritual. Pero fijémonos en otra cosa de este texto que estamos enseñando sobre el rey David. Es en referencia a su actitud. Y es que David se queda en palacio y comienza a estar ocioso, a no estar pendiente de lo que realmente debe de estar. ¿Y esto a qué le lleva? A abrirle puertas a Satanás. ¿Por medio de qué? Por medio de su mente ociosa, por medio de su mente desocupada. Le está abriendo el camino completamente al enemigo, a Satanás. Mirad lo que dice la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, parte A. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. David se levantó de la cama al caer la tarde. Había tomado una larga siesta, se había acostado a dormir la siesta. ¿Por qué? ¿Estaría cansado David? No, estaba ocioso. Era el rey, no nos olvidemos de que era el rey de Israel. Tendría millones de cosas que realizar en palacio, cosas de provecho para el pueblo de Israel, pero fijaros una cosa muy importante que debería de haber hecho en lugar de recostarse, y es haber orado por su ejército. Él lo mandó a pelear y él no fue con ellos. ¿Qué mínimo? Que estaban en plena batalla, que el rey David estuviera orando por ellos, pero prefirió dormir toda la tarde. Hoy en día la ociosidad en el conocimiento de Dios es uno de los enemigos más grandes de la fe verdadera, de todo cristiano. De repente a los cristianos no les apetece leer la palabra. De repente a los cristianos no les apetece orar. De repente a los cristianos han dejado de ver atractiva la palabra de Dios.
Asimismo, le ofreces al cristiano hoy en día aprender la palabra, profundizar más en el conocimiento de Dios. ¿Y qué sucede? Les da pereza. Te dicen, no, qué pereza ponerme a aprender a la palabra, yo me voy a dormir una siesta. Qué pena que el cristiano se vuelva de esa manera. Que el ser ocioso llegue a su vida y prefiera ir a dormir en lugar de aprender la palabra de Dios, en lugar de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué sucede entonces con la mente de estos cristianos? Que el mundo va ganando terreno en su mente, va apropiándose de su mente. ¿Y qué pasa? Que entonces ya se complica todo mucho más. Es complicado el perdonar cuando te hacen daño, cuando alguien, bien sea de tu familia, bien sea en tu trabajo, te hace alguna acción que no te agrada, entonces ya es más difícil perdonar. Pero también, ¿sabéis qué? Es mucho más difícil controlar los deseos de la carne cuando la ociosidad, cuando la pereza entra a nuestra vida. Nuestra carne se levanta y nuestro espíritu mengua y comienzan los problemas. Mira lo que dice la palabra, Proverbios capítulo 6, versículos del 9 al 11 de la Nueva Traducción Viviente. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño? ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso cruzado de brazos? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Somos llamados por Dios a tener en cuenta que nuestra salvación no proviene de una decisión o voluntad de hombre, proviene de un regalo de Dios, proviene de la gracia de Dios. De ahí viene la salvación al ser humano. No podemos salvarnos por nuestro propio mérito. No podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Es un regalo que Dios nos da, sin merecerlo, pero nos lo da. Por medio de la justicia de Cristo, que siendo sin pecado, se hizo pecado por la humanidad, pagando el precio, como decía, de nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos justificados. Hoy en día, como decía antes, hay mucho cristiano ocioso que se aferran a falsas promesas, promesas económicas, promesas de sanidades, promesas de pareja, promesas de trabajo, falsas promesas que hacen al cristiano ocioso agarrarse de ellas. Pero fíjate que al agarrarse a cada una de estas falsas promesas, lo que hacen es que dejan de considerar la valiosa promesa de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Dejan a un lado la promesa perfecta de Dios. Hay que pensar, hay que pararse a pensar muchas veces qué estamos haciendo como cristianos, qué es lo que está dominando nuestra vida. Recordemos que todo esto lo estamos enseñando bajo un título de que hay que mantenerse firmes en el camino de Dios, y el no cumplir con nuestra responsabilidad y el permitir que nuestra vida se vuelva ociosa puede hacernos tambalear y hacernos salir del camino que Dios tiene trazado para nuestras vidas. No hay mejor ejemplo que identifique a un cristiano ocioso que el cristiano que está distraído en cosas vanas, que su actitud es constante, llena de tonterías, llena de bromas. Cuidado, esto no significa que el cristiano no pueda divertirse. Yo no estoy diciendo eso. O tener ocio, por supuesto que sí que es bueno tener ocio, pero de forma moderada. No podemos permitir que la ociosidad, que nuestra vida sea formada sobre bromas, sobre pasividad, sobre ociosidad, sobre perder el tiempo. No puede ser así. Un cristiano no puede estar basado sobre eso, porque si eso es lo que marca nuestra vida, entonces no hay lugar para Dios en nuestra vida.
la ociosidad y la pereza expuso al rey David al peligro de una tentación. Imaginaros. El estar ocioso fue lo que llevó a David, al rey David, al precipicio, a que a su vida llegara la tentación. Es importante que estemos firmes, con los ojos abiertos y con la mirada puesta en lo que realmente es importante como hijos e hijas de Dios. Somos llamados a predicar el Evangelio, la palabra de salvación, las buenas nuevas, a demostrar mediante nuestro testimonio el cambio que ha habido en nuestra vida, lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Tú no te puedes desviar de esto, del real propósito que Dios tiene para tu vida. No puedes dejar tu vida ociosa haciendo cosas vanas, recostándote a dormir la siesta como hizo el rey David, en lugar de predicar la palabra. En lugar de demostrar a este mundo que cada día necesita más a Dios, la transformación que ha habido en ti por recostarte, por que el nivel de ocio en tu vida sea superior al nivel de espiritualidad. Abre los ojos porque es muy importante esto. Así como Dios fue en este mundo y como es en este mundo el Dios verdadero, nosotros también debemos de ser. Cojamos siempre como ejemplo a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, a la vida que Cristo llevó mientras estuvo en la tierra. Ese debe de ser el ejemplo de todo cristiano. ¿Listo? Nos queda claro este primer punto, cumplamos con nuestra responsabilidad. Vamos con el número 2, la voluntad de la carne. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2b. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La mirada de deseo del rey David fue la que le llevó a que cayera en pecado. Cuando David se levanta de dormir su siesta, sale a la terraza de palacio y ve a una bella mujer bañándose. ¿Y qué hizo? La miró. Pero el pecado no fue mirarla, no fue verla. Eso no fue el pecado del rey David. El pecado fue mirarla con ojos de deseo. Fue codiciarla. Eso fue fatal para David. Fue la caída, el inicio de su pecado. Muchas veces es mejor cerrar nuestros ojos para evitar que vengan males mayores a nuestra vida. Como dijo Job, hagamos pacto con nuestros ojos. Cerremos los ojos cuando sea necesario. Fijar lo que dice las Escrituras. Isaías, capítulo 33, versículos del 15c al 16. Los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal, estos son los que habitarán en las alturas. Las rocas de los montes serán su fortaleza. Se les proveerá alimentos y tendrán agua en abundancia. La mirada de deseo de David hacia Betsabé le hizo indagar, le hizo averiguar más acerca de la identidad de esta mujer. Le informaron que era una mujer casada, esposa de Urías Eteo, su amigo. ¡Wow! Empezamos a ver cómo David comienza a entrar en un túnel oscuro y peligroso. La mayoría de las tentaciones que le vienen al ser humano tienen su entrada en el ojo. Por los ojos es por donde entra la tentación mayormente. Es decir, que dependiendo de lo que estemos viendo, así serán nuestras reacciones, así serán nuestras conductas, dependiendo de lo que entre por nuestro ojo. Sin darnos cuenta, muchas veces estamos permitiendo que nuestros ojos observen ciertas cosas que no deberían de verse, en lugar de ministrar y edificar nuestra vida
cómo Dios nos enseña en su palabra, esto que estamos viendo nos está llevando poco a poco a la derrota espiritual. En primer lugar, debemos de tener claro algo, y es que los ojos es parte del templo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Los ojos son las ventanas de este templo. Entonces, no podemos profanar el templo santo de Dios, que es nuestro cuerpo, con imágenes que solo lo que están realizando es quedar en nuestras retinas para que luego esto nos lleve a influenciarnos, a caer en una vida espiritual pobre, llena de pecado y que nos hará realmente caer en la tentación que llegue a nuestra vida. Cuidado con lo que ves, tú que me estás viendo. Cuidado con lo que estás dejando entrar en el templo de Dios. Porque hay cosas que en lugar de edificarnos, en lugar de hacernos crecer en la palabra de Dios, en el camino de Dios, lo que va a hacer es que nos hundamos más y más y más. Por esta razón debes de analizar lo siguiente. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué clase de películas estás viendo? Cuando te sientas en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, cuando vas al cine, ¿qué tipo de películas estás viendo? Hay películas que en lugar de ministrarnos, de edificarnos, de hacernos pasar un momento agradable con nuestra familia, seres queridos, con nuestros amigos, lo que nos están haciendo es daño. No es ponerse legalista con esto que te estoy diciendo, no es decir, es malo que veas unas películas. No, cuidado, yo no te estoy diciendo eso. Simplemente te digo, analiza lo que estás viendo. Bien sea en tu casa, bien sea en el cine, allá donde vayas, debes de examinar lo que tú estás viendo. Por ejemplo, hay mucho fanático, a mucha persona que le encantan las películas de terror. Incluso, permíteme decirlo, mucho cristiano, que llamándose cristiano ve este tipo de películas. ¿Qué sucede? Después se pasan las noches enteras sin poder dormir. Padecen insomnio, un insomnio, derivado por la fricción de estas películas, por el contenido de estas películas que se mueve bajo una película de terror. Espíritus y demonios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento después de ver este tipo de películas? Insomnio, pesadillas, incluso dejamos que estos demonios tomen el control de las mentes. O sea, es algo terrorífico. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos permitiendo que entre por nuestros ojos? Si tú eres padre, madre de familia, tienes que revisar qué clase de películas están viendo tus hijos. Necesitas saber qué es lo que están viendo tus hijos. O sea, no puedes dejarles a su disposición completa una televisión, un iPad, un móvil y que vean lo que ellos quieran. Tú tienes que tener un control. ¿Por qué? Porque luego muchos padres y muchas madres no hallan la respuesta de por qué sus hijos son violentos, de por qué sus hijos son rebeldes, de por qué sus hijos tienen pesadillas, porque no estamos teniendo un control sobre lo que nuestros hijos están viendo. Es increíble que incluso dentro, como decía, dentro del propio pueblo de Dios, dentro de los propios cristianos, se les dé una libertad absoluta a nuestros hijos e hijas para ver lo que quieran en televisión. Mirad, voy a poner algún ejemplo. Y reitero, no estoy en modo legalista, no estoy diciendo, no, es que mira lo que me estás diciendo, ahora no podemos ver nada. No, examina lo que estás viendo. Pero, por ejemplo, ¿qué edificación tiene para tu vida o la vida de tus hijos el ver un programa como Los Simpson, por ejemplo? ¿Qué es lo que enseñan? Malas palabras, groserías,
palabrotas, malos actos, actos vandálicos, actos de homicidio, actos de robo. ¿Qué estás sacando bueno viendo algo como Los Simpson? Todo en contra de lo que Dios manda. ¿Qué ganas viendo películas o series tipo, no sé, esto de Harry Potter? Cosas que mezclan la hechicería, la brujería. O sea, Dios, ¿qué te dice en contra de la brujería y la hechicería? Está en contra. Entonces, ¿por qué dejamos que nuestros hijos vean este contenido? ¿Por qué? Hay que discernir, hermano, hermana, hay que discernir lo que vemos y lo que dejamos ver a nuestros hijos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 de la Nueva Traducción Viviente. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Tú que me estás viendo ahora, tú que me ves, respóndete a esta pregunta. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Luz u oscuridad? Pero respóndete esta segunda pregunta. ¿Qué hay dentro de tus hijos? ¿Qué estás permitiendo que haya dentro de tus hijos? ¿Luz u oscuridad? Continuemos con la historia del rey David. David, al escuchar que Betsabé era casada, debió haber desistido de su interés. Y mucho más que le habían dicho. Primero, que estaba casada. Y segundo, que era esposa de uno de sus mejores amigos. Pero fíjate cómo actúa David. Tomó la salida equivocada. Tomó la salida que su carne le estaba indicando. Tomó la salida que en ese momento Dios no le estaba dando. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4 de la NTV. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. David, el rey David, sucumbió a la tentación e hizo su voluntad. No solo tuvo pensamientos pecaminosos cuando salió a la terraza y vio bañándose a Betsabé desnuda, sino que también bajó el pensamiento a su corazón y mandó llamarla. Y después de bajar el pensamiento a su corazón, lo puso en práctica. Hizo uso de su autoridad para mal, porque obviamente sabía que iba a venir, porque el rey de Israel la estaba llamando. ¿Para qué? Para satisfacer su propia carne. ¿Veis? El pecado se dio porque David impuso su voluntad a la voluntad de Dios. Porque David hizo lo que él quería hacer en lugar de lo que Dios tenía por hacer, en lo que Dios tenía preparado para él. David hizo lo que su carne le pedía. No estaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Cuando dejamos que nuestra relación con Dios se debilite, abrimos puertas, ¿para qué? Para que el enemigo entre. Para que Satanás tome posesión de nuestras vidas. Para que haga su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Como decía, comenzamos a dejar entrar la tentación mediante nuestros ojos, como fue el caso del rey David, y en lugar de tener la fuerza, la autoridad de poder vencerla, dejamos que esta baje en nuestro corazón y la ponemos en práctica. Con esta actitud no estamos manteniendo esa firmeza que Dios nos pide en su camino. Al contrario, estamos debilitándonos, estamos cayendo, estamos saliendo del camino que Dios tiene estipulado para nosotros. ¿Y qué pasa cuando nos salimos del camino de Dios? Que caemos en pecado y estamos ¿qué? Regalando la salvación que Dios tiene para nosotros. La estamos despreciando.
estamos despreciando lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso despierta, iglesia, despierta, cuida tus ojos, mantén tu espíritu con superioridad sobre tu carne. Que en tu vida no mande tu carne, sino el Espíritu Santo. No caigas ante la tentación. ¿La tentación vendrá a tu vida? Sí, pero debes de tener fuerza de voluntad para poder pasarla, para no caer en ella. Y así podrás mantenerte firme en el camino que Dios tiene preparado para ti. Vamos al tercer punto. 3 en Romanos. No tapemos nuestro pecado. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 5 al 9 de la Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: «Estoy embarazada». Entonces David envió un mensaje a Joab: «Mándame a Urías elitita». Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: «Ve a tu casa a descansar». David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. El pecado trae consecuencias siempre, no algunas veces. Siempre va a traer consecuencias el pecado a nuestra vida. Fijaros la consecuencia que trajo a David. Además del embarazo de Betsabé, la posterior muerte del niño de ambos. Si continuamos leyendo el capítulo, te invito a que después de esta enseñanza lo hagas juntamente con tu familia, juntamente con las personas que tengas a tu alrededor. Vamos a ver cómo David, al no conseguir que Urías tuviera intimidad con Betsabé para poder adjudicarle el hijo que ella estaba esperando, entonces decide enviarlo a primera línea de guerra. Colocarlo al frente donde la batalla era más dura. Y ahí, cuando ya estuviera ahí delante, que el ejército de Israel le dejara solo con la finalidad de que muriera. Y sucedió. Lo puso al frente de la batalla y Urías murió. ¿Con qué finalidad hizo esto David? Con la finalidad de tapar su pecado, de que no se descubriera lo que había hecho con Betsabé. Fijaros el precio que David puso por delante de su pecado: la vida de uno de sus hombres, la vida de uno de sus amigos. ¿Qué debió hacer el rey David? David debió arrepentirse, debió orar y debió dejar las cosas en manos de Dios para que fuera su voluntad y no la de hombre. Pero quiso encubrir su pecado. No quería correr el riesgo de que saliera a la luz lo que había cometido. No quería escuchar la voz de Dios recriminándole lo que había hecho o como debía de haber hecho las cosas, mejor dicho. Quiso proteger su reputación y la de Betsabé sin tener presente que siempre, cuidado con esta palabra, debemos de realizar y obtener primeramente la aprobación de Dios para nuestros actos. Primeramente la aprobación de Dios, antes que la del ser humano. Realizar su voluntad es algo primordial, es algo necesario, y guardar sus mandamientos como habíamos enseñado antes. Pero, ¿sabías que aún dentro del pueblo de Dios existen pecados ocultos? Mirad lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Cuando escondemos nuestro pecado y no le damos solución, podemos caer en una frase muy típica: todo va bien, no hay problema, todo va bien. Cuando escondemos pecado y no los abordamos y no lo abandonamos, porque no solamente es esconderlo, es que encima seguimos en él,
Cuando no tomamos las decisiones correctas, las decisiones que Dios nos manda, y vamos en contra de la voluntad de Dios, podemos decir otra frase: por ahora todo va bien. Pero permíteme decirte algo. La caída de la persona que está intentando ocultar un pecado es inminente. El precipicio está a la puerta. Solamente es el comienzo de el pago por ese pecado. Dios todo lo ve. Recordemos que incluso haciendo algo y pensamos que nadie nos está viendo, Él nos está viendo. Y todo sale a la luz. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos pecados ocultos que tiene la humanidad? Y como decía antes, mucha gente que se llama cristiana, mucho hermano y mucha hermana, también tienen pecados ocultos. Ocultos a los ojos de los hombres, reitero, no a los ojos de Dios. ¿Cuáles son estos ejemplos? Mirad, envidia, chisme, mentira, lujuria, pereza, necedad. Todos estos son pecados que queremos mantener ahí apartados y guardados. Más, rebelión, idolatría, pensamientos lujuriosos, ávaros, vengativos. Cuidado con la venganza. Si tú eres cristiano no puede haber venganza en tu corazón. Egoístas, mentirosos. Todo eso es pecado oculto. Pero espera porque aún faltan algunos más. Pornografía, masturbación, adulterio, fornicación e idolatría. Todos estos son pecados que la humanidad quiere mantener escondidos, que muchos cristianos desgraciadamente quieren mantener escondidos. Pero los pecados ocultos nos acusan constantemente. Cuando tú haces algo indebido, intentas ocultarlo, automáticamente te van a acusar. Automáticamente va a estar tu corazón intranquilo. ¿Sí ves? Pero, ¿sabes? Quiero hacer otra pregunta. ¿Quieres saber más sobre los pecados ocultos? Mira. 1. Son una bomba de tiempo. ¿Qué quiero decir con que los pecados ocultos son una bomba de tiempo? Van a explotar tarde o temprano. La única forma de evitar que explote es que desactives la bomba inmediatamente. ¿Cuál es desactivar la bomba? Primeramente, confesarlo a Dios. Y segundo, confesarlo a la persona con la que debas de hablar ese pecado. Viene el chisme, viene la crítica, viene la mentira, viene el adulterio, viene la fornicación. Debes de confesar ese pecado oculto para que, como hablamos antes, como una bomba de tiempo, no te explote en la cara. Otra. Vives una vida falsa. Es lamentable, de verdad, ver iglesias llenas, a rebosar. Muchos de ellos cristianos con ese pecado oculto. Pero entonces los ves cómo cantan, cómo levantan sus manos, cómo ofrendan, cómo de verdad los toma el Espíritu Santo en las congregaciones, pero sinceramente, realmente no están viviendo una vida para Cristo. Están dando una falsa apariencia. Cristianos falsos con pecados guardados, con pecados ocultos. Más, cuando hay pecado oculto, Dios no está contigo. Cuidado con lo que estamos diciendo. Abramos oídos. Cuando tengo pecado oculto, Dios no está contigo. Dios está molesto contigo. Dios está enfadado contigo. No te engañes a ti mismo. No intentes decir que Dios está contigo cuando vives una vida de pecado. No, no es así. Puedes estar viviendo lo mismo que le pasó a Acán. Que él decía que Dios le guardaba, que Dios le había librado de muchas, pero su favor y cuidado no le están acompañando.
Cuando estás en pecado y lo intentas ocultar, Dios no está contigo. Importante esto. Duro, pero es necesario que lo sepas. Y otra, es cuestión de tiempo. Que Dios te exponga a la vergüenza pública. Es cuestión de tiempo que Dios te exponga a la vergüenza pública. Leemos muchas veces noticias cristianas en la que nos dicen: descubrieron a tal pastor en adulterio, descubrieron a tal cristiano en fornicación. Desgraciadamente está a la orden del día dentro de la propia Iglesia de Dios. Cuando Dios decida exponerte a una vergüenza pública, descubrirán las páginas de internet que tienes guardadas donde miras la pornografía. Cuando Dios decida exponerte a una vergüenza pública, te verán entrando en el hotel con tu amante. Cuando Dios decida exponerte a una vergüenza pública, te equivocarás de persona cuando estés mandando un mensaje o un WhatsApp. Duro. Y Dios te está hablando hoy, está hablando claramente a los corazones: cuidado con eso que tienes guardado y que piensas que jamás saldrá a la luz, porque Él lo va a hacer para avergonzarte públicamente. Muchos esperan a que esto llegue, a que Dios les avergüence públicamente para después arrepentirse y tomar acciones contra el pecado. Pero debemos de actuar antes. No podemos permitir que el pecado tome el control de nuestra vida. Iglesia, acabamos de ver 3 puntos importantes para mantenernos firmes en el camino. Dios nos ha sacado de un camino de perdición a un camino de salvación. Pero quiere que nos mantengamos en Él, que permanezcamos firmes en su camino, vigilantes y siempre atentos a lo que el enemigo pueda intentar hacer, porque tal y como dice la palabra, está como león rugiente. David cayó, el rey David cayó, por supuesto, pero fue restaurado. Pidió perdón a Dios y se arrepintió de lo que había realizado. Nosotros debemos también de caer de rodillas ante Dios y pedirle al Señor que restaure nuestra vida. Tú que me estás viendo en este momento, es momento de plantearte en qué situación te encuentras. Es momento de plantearte si estás cumpliendo las responsabilidades que Dios te ha dado. Es momento de preguntarte qué estás permitiendo entrar por tus ojos al templo de Dios. Es momento de preguntarte si estás ocultando ese pecado. Hoy el Señor Jesús está extendiendo su mano salvadora hacia tu vida. Hoy Cristo te está diciendo: yo sé lo que tienes guardado. Hoy Dios te está diciendo: yo sé lo que estás viendo. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: sé si estás cumpliendo o no las responsabilidades que yo he puesto en tu vida. Es momento de que te examines, de que abras los ojos y veas si realmente estás cumpliendo lo que Dios tiene para tu vida. Si ves, si sabes que ese pecado está ahí, sácalo a la luz. Sácalo a la luz con Dios. Ve, ora, pídele perdón. Dile que te arrepientes. Sal de ese pecado y mantente firme en el camino. Si hoy el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y te está diciendo: esto que estás viendo en televisión, esto que estás viendo en tu ordenador, en tu móvil, no es algo que yo te he mandado, no es algo que te está edificando,
es momento de que vayas y le pidas perdón a Dios. Pídele que restaure tu vida. Quita lo que no sea agradable a ti. Hoy, si Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, hijo mío, hija mía, no estás cumpliendo las responsabilidades que yo te he dado. Ve, entra a tu lugar secreto. Pídele perdón a Dios. Dile que restaure nuevamente tu vida y que te ayude a cumplir las responsabilidades que Dios te ha puesto. Solo Él sabe, solo Dios y tú sabéis cómo estáis, pero es momento de que realmente tu vida sea restaurada, de que nuevamente cojas fuerzas como las águilas, fuerzas como el búfalo, para que puedas mantenerte firme en el camino de Dios. Iglesia, el tiempo se acaba. El camino que estamos andando en este mundo llega a su fin en breve. Y debemos de decidir si queremos llegar a la meta, como dice la alabanza, si queremos entrar al cielo, aunque sea el último, y arrastras, o queremos entrar al infierno los primeros con aplausos. Tú decides. Dios está exponiendo hoy su verdad, está exponiendo su camino. Ahora, tú decides si quieres mantenerte firme en el camino o quieres salirte del camino. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu ha hablado hoy a través de esta enseñanza. Iglesia, muchísimas gracias por este tiempo que hoy nos has permitido compartir contigo. Este tiempo que hoy nos permites entrar a tu casa para enseñar la palabra de Dios. Espero que esta enseñanza que hemos dado hoy haya sido de edificación para tu vida, que haya podido romperse toda ceguera espiritual, que haya podido quitarse toda venda que te tenga ciego a lo que Dios quiere mostrar para tu vida. Os queremos agradecer enormemente, de verdad, todo el apoyo que nos dais domingo tras domingo a través de nuestra reunión dominical. Luego, posteriormente, a lo largo de la semana, estáis viendo resubido el servicio, nos estáis siguiendo en redes sociales, compartiendo. De verdad, muchas gracias, Iglesia. Nosotros estamos muy contentos con esta familia que se está creando, con esta familia de la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. De verdad que estamos más que bendecidos y sabemos que estamos andando por el camino que Dios nos tiene trazados. Y lo que queremos es que tú, que me estás viendo, te unas y caminemos juntos hasta llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, las dejamos aquí abajo, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Seguimos orando por vuestras peticiones, de verdad que seguimos clamando, seguimos levantando oración por todas las necesidades que están surgiendo en este mundo, todas las necesidades que están surgiendo en España, en Madrid. De verdad que es importante que la palabra de Dios sea predicada día tras día. Te invitamos también por ello a que compartas esta enseñanza, que la envíes a tus contactos. Es muy importante que la palabra de Dios se siga expandiendo día tras día. Satanás intenta que la iglesia se frene, que la iglesia al no congregarse entonces se pierda, pero él no tiene ningún poder. Más poder es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y mientras tengamos vida, mientras Dios nos mantenga con vida, vamos a seguir hablando y predicando la verdadera palabra de Dios, para que llegue cada día más almas y puedan ser rescatadas de las tinieblas más oscuras y puestas en la gloria y en la luz del Dios eterno. Iglesia, nada más, solamente os emplazamos a dentro de 8 días, si Dios los permite. Estamos nuevamente viéndonos, enseñando la palabra de Dios. Os deseamos una semana de bendición, de éxitos, en las cuales Dios derrame sobre vosotros toda la bendición de los cielos. Os amamos y os bendecimos en Cristo Jesús, vuestra familia, la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Os amamos. Bendiciones. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.